Agradezco sinceramente la oportunidad que me ofrecen de compartir con ustedes esta charla introductoria en lo que respecta a 55 años sobre el ser y quehacer de la Sagrada Liturgia en México, camino de fomento y reforma encomendado a las comisiones para la pastoral litúrgica. El sueño de los padres conciliares, que quedó redactada en la Carta Magna Sacrosanctum Concilium en 130 números, se le encomendó a las comisiones nacionales y diocesanas para la pastoral litúrgica. Antes de hacer este pequeño o grande examen de conciencia, creo que es conveniente poner estos elementos que el padre Óscar mencionaba. Me han pedido dar una introducción al trienio. Dentro del capítulo primero de la Sacrosanctum Concilium, que habla sobre la naturaleza, es decir, el ser de la liturgia, su esencia, su echeitas, y también del qué hacer, es decir, su actividad, su acción dentro de la iglesia, es muy conveniente tener claros estos dos principios que están contenidos en los primeros 46 números del documento. ¿Por qué enfatizo esto? Porque a 55 años del documento, de la promulgación, todavía cuando hablamos de liturgia, normalmente nos referimos a la actividad litúrgica de la iglesia, es decir, a su quehacer, y nos olvidamos de su naturaleza, de su ser. Y cuando no tiene el quehacer una fundamentación teológica, corremos el riesgo de alterar los contenidos, los principios que impulsaron el fomento y la reforma después del Concilio Vaticano II. ¿Qué estoy diciendo? Los excesos en la reforma litúrgica o los casamientos con la liturgia preconciliar, creo yo, que tienen como causa el desconocimiento de estos 13 primeros números contenidos en el capítulo primero, que es donde está prácticamente la fundamentación teológica. Cuando tengo la oportunidad de dar clase, siempre digo, es el diezmo del documento. Si son 130 números, les digo, el diezmo hay que tenerlo bien claro, los 13 primeros números. En estos 13 primeros números está contenido el ser de la liturgia. Podemos también afirmar que estos 13 números se les conoce como los principios orientativos para llevar adelante el fomento y la reforma posconciliar. Principios orientativos. Perdón que enfatice, pero es para que nos queden claros los puntos de partida. Cuando hablamos del qué hacer de la liturgia como acción de la iglesia, me refiero a los números que van del 14 al 46, con el cual termina el capítulo primero. Estos
Estos números del 40 al 46, perdón, del 14 al 46, los podemos dividir en principios operativos, por donde debe de caminar la liturgia, el quehacer, la reforma, el fomento, y están establecidos en los números que van del 14 hasta el 25. Concretamente, del número 14 al número 20, los padres conciliares hablan de la necesidad de una educación litúrgica, formación litúrgica. Imposible llevar adelante el fomento y la reforma posconciliar sin una adecuada educación litúrgica, que exigía desde ese momento mandar a sacerdotes a capacitarse en la ciencia litúrgica, que llegaran a nuestros seminarios, a nuestros institutos religiosos, con esta mentalidad de hermenéutica litúrgica y antropología litúrgica, para verdaderamente llevar adelante esta reforma posconciliar. Naturalmente, después de formar profesores para nuestros seminarios e institutos religiosos, urgía también ir preparando en la formación inicial, en los programas de seminarios, colocar la liturgia como una de las materias principales, además de la formación permanente de los sacerdotes y también de los laicos, para que así pudiera ir adelante este cometido. Lo que va de los números 21 al 25 es propiamente donde se establece el fundamento de la reforma litúrgica. Cuando habla de que estos temas de la reforma están encomendadas en primer lugar a la Iglesia como institución en lo que refiere a sus contenidos, o también lo que conocemos como las partes inmutables de la liturgia, donde la autoridad es de la Iglesia. Claro, más adelante dirá que la Iglesia podrá ir trabajando esto a través de una concienzuda investigación teológica, histórica y pastoral. O sea, no se trata simplemente de emitir una normativa en base a una rúbrica o hacer un cambio sin un estudio profundo respecto de esto. Naturalmente, el número 23 es quizá el más importante de esta parte, digámoslo así, operativa. El número 23 nos da la clave hermenéutica del fomento y reforma de la Sagrada Liturgia. ¿Cuál es la clave hermenéutica? Sana tradición y legítimo progreso. Aquí es donde está la trabazón de la liturgia posconciliar, en que no se ha comprendido no la tradición, sino la sana tradición, en que no se ha comprendido no la reforma litúrgica, sino la legítima reforma, el legítimo progreso, lo cual implica ni pelearnos con el pasado, ni aborazarnos en el futuro, sino en rescatar aquello positivo, inmutable de la tradición y abrirnos al progreso, a la cultura en la cual la Iglesia se va desenvolviendo. A partir del número, naturalmente, después del principio hermenéutico, la clave hermenéutica, la reforma se centra en dos cosas:
en la riqueza bíblica y en la renovación de los libros litúrgicos. En realidad, acuérdense que los dos movimientos que empujaron muy fuerte en el Concilio Vaticano II fue el movimiento litúrgico y el movimiento bíblico. Estos están a la base. Yo me atrevo a decir, y no por ser liturgista, pero sí los dos pilares sobre los que se sostiene prácticamente todo el corpus cristiano, el corpus christianorum, es la Biblia y la liturgia. No entro al tema de qué es primero, la Biblia o la liturgia, pero sí me queda claro que hay mucha liturgia en la Biblia y hay mucha Biblia en la eucología. Cuando hablamos de principios normativos, nos referimos sobre todo a los números que van del 26 al 46. que se centran principalmente en estos aspectos. ¿Qué cosa había que normar? Primero, las celebraciones comunitarias, la importancia del sentido de iglesia, de eclesialidad y la ministerialidad. Dos aspectos: la dimensión comunitaria, que expresa una claridad en la eclesiología del Concilio Vaticano II, que tendré oportunidad también de compartirlo más adelante, y la ministerialidad que se desarrolla en estos números que van del 26 al 32. Del 33 al 36 se resalta la dimensión didascálica de la liturgia. Otro elemento fundamental, aquellos aspectos de los que echa mano la liturgia para enseñar. En sentido estricto, la liturgia no evangeliza. Eso le toca a la dimensión profética, al precatecumenado, el anuncio de la buena nueva, el querigma y la catequesis de profundización querigmática. A la liturgia en sentido estricto le tocaría la catequesis mistagógica y la celebración litúrgica, que supone lo anterior. Con esto no quiero decir que la liturgia no evangelice o no catequice, pero tiene un antecedente, tiene una base fundamental. Es muy difícil llegar a la liturgia sin la fe y la conversión, como lo afirma el número 9 de la Sacrosanctum Concilium. Por eso, en esta parte, cuando se habla de la dimensión didascálica, en realidad los padres conciliares resaltan, por ejemplo, la importancia de los signos, de los símbolos, de los gestos, la palabra, la catequesis litúrgica, las moniciones, incluso la homilía. El único lugar donde la predicación recibe el nombre de homilía es dentro de la celebración litúrgica. Fuera de la celebración litúrgica le podemos llamar como queramos: sermón, disertación, panegírico, tesis, como quieran. Pero dentro de la celebración es homilía. Y si es homilía, tiene como punto de partida los textos eupológicos orados y los textos bíblicos proclamados, que naturalmente tienen un aterrizaje en el hoy concreto de una comunidad que celebra mediante la última interpretación que tiene del texto el Espíritu Santo en el kairos o en el momento celebrativo. Esto a propósito de algunas homilías que a veces en hojas amarillas y un poco atrasados se van leyendo, o que se hacen para otros fines, un boletín de prensa, etc. No ahondo en el tema. Cuando hablamos concretamente de los números 37 al 40, nos referimos a los principios normativos
en lo que refiere a la inculturación. Un tema hasta el día de hoy, con todo respeto, pendiente. Muchas veces pensamos que inculturación son pueblos originarios, son culturas prehispánicas. Claro que las incluye, pero en el hoy tenemos una gran deuda con la cultura de la posmodernidad, la cultura del cambio de época o de la nueva época. ¿Qué tanto se está inculturando la liturgia? ¿Hasta dónde seguimos todavía celebrando, incluso evangelizando, con esquemas rurales en esquemas urbanos? Seguimos manteniendo a lo mejor lenguajes un poco, si no obsoletos, pero que le dicen muy poco a los jóvenes del hoy. Hoy tenemos que hablar, por ejemplo, en nuestra eucología, de hecho por ahí va la liturgia actualmente, los temas de actualidad en la liturgia van por la línea, primero, de una sexta instrucción posconciliar en lo que refiere a cómo deben de ser las traducciones vernáculas, que en el fondo el tema es inculturación y que el Papa está habilitando prácticamente a las conferencias episcopales. ¿Qué implica esto? Pues unas traducciones donde tengamos una eucología con claridad de doctrina, con estructura litúrgica y en lenguaje actual y moderno. Por ahí va la reforma en los textos conciliares o nuestros textos propiamente litúrgicos. Hay una cosa que es cierta, don Jonás hace un momento lo decía: los libros de la liturgia posconciliar o del Concilio Vaticano II están hechos, pero el pensamiento sigue todavía de antes del concilio. Ese es el gran problema. Tenemos libros posconciliares, pero nuestra cabeza todavía está con criterios preconciliares. Todavía utilizamos el libro para irlo conociendo, no conocemos el libro para irlo usando. ¿Cuántos de nosotros, hasta que le damos vuelta a la hoja, nos sorprendemos de que ahí hay un esquema celebrativo que jamás había pasado por mi cabeza? ¿Cuántas veces en el momento en que empiezo a leer la IGMR, empiezo a sorprenderme con cosas que yo no conocía, sino voy ejerciendo mi ministerio de acuerdo a lo que yo veo, lo que yo me imagino, o la forma celebrativa que yo estuve viendo durante mi infancia, mi adolescencia o mi proceso de formación? Hoy por ahí va la liturgia, en este tema de la sexta instrucción, en este tema de la inculturación, en este tema de las traducciones, en este tema de la variedad, sobre todo legítima, que existe, y con este anexo tan hermoso de la piedad popular. La última parte de este capítulo primero, que va de los números 41 al 46, refiere a la institución propiamente de las comisiones nacionales y las comisiones diocesanas para la pastoral litúrgica. ¿Qué son? Son organismos que de alguna manera, en colaboración con los obispos, porque son los obispos los que llaman a quienes forman estas comisiones, no solamente promueven, animan, acompañan la vida litúrgica de un país o de una diócesis, sino de alguna manera tienen que vigilar también, custodiar la recta doctrina y la reforma litúrgica. Aquí creo que es otra gran trabazón que tenemos. ¿Hasta dónde hay solidez en nuestras comisiones litúrgicas a nivel nacional, a nivel diocesano? ¿Qué tanto están verdaderamente constituidas? Estoy hablando del presidente de la comisión, de los responsables de las dimensiones. ¿Hasta dónde hay un trabajo? Fíjense, un trabajo
de interdisciplinariedad y de transversalidad con las otras comisiones y con las dimensiones que integran la comisión. ¿Hasta dónde verdaderamente tenemos el respaldo, la comisión, desde el obispo, para las celebraciones modélicas en las catedrales, en las parroquias, las celebraciones que preside el obispo? ¿Hasta dónde las comisiones verdaderamente tienen una voz? No para condenar, o como alguien decía en una ocasión, el padre Jacinto, lo escuchaba de Puebla, decía que nos tengamos que convertir en la policía litúrgica, ¿no? Y que de repente hasta no falta expresión de alguien que dice, aunque los liturgistas digan lo contrario. Eso es una agresión, porque aunque los liturgistas, yo lo voy a hacer así. O sea, creo que ni se trata, por un lado, de que tengamos una policía litúrgica que esté viendo dónde nos equivocamos para inmediatamente, con una forma punitiva, intervenir, como tampoco por la otra, en una libertad de poder hacer lo que queramos, no tener el sentido de iglesia. En una palabra, esta pequeña reflexión nos hace ubicarnos en el encuentro. En este primer año, profundizaremos en los principios orientativos, es decir, los 13 primeros números de la Sacrosanctum Concilium, que dicen qué se ha hecho, dónde estamos, qué está pendiente. El próximo año profundizaremos en los principios operativos, cómo han operado o no han operado, en dónde van, qué está pendiente. Y en el tercer año, en los principios meramente normativos. No sé si lo hice rápido, no me gusta leer, pero ahí en el apunte que les han dado, palabras más, palabras menos, ahí los encuentran. Yo termino esta reflexión simplemente enunciando, no quiero leer, pero sí enunciando los principios orientativos, que es de los que nos ocuparemos en este año. Los 13 primeros números. Les leo solamente la introducción. Dice así: la naturaleza de la Sagrada Liturgia y su importancia en la vida de la Iglesia que peregrina en México, como legado de quienes con amor, sudor y sufrimiento afrontaron las discusiones teológicas en las aulas del Vaticano II para